Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar el mensaje de esta hora. Amén. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en este día a aprender más de ti, de tu palabra. Que tú seas guiando nuestras vidas, Señor, a conocerte más. Que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, abras nuestros corazones. Que seamos una buena tierra donde tu palabra produzca fruto y seamos obedientes a ella, Señor. También te pedimos que quites toda distracción, que quites todo, Señor, dardo de fuego del maligno que quiere meter en nuestra mente, Señor, sus mentiras, sus engaños, Señor, y ayúdanos a confiar y a creer en lo que tú nos enseñas en tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que apresures los pasos de mis hermanos que aún no llegan, Señor, y que, Señor, tú has determinado que estén aquí, Señor. Ayuda a los padres, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a compartir un tema que, por la gracia de Dios, lo pude compartir en una iglesia que me invitó hace un tiempo atrás. He hecho algunos ajustes, pero básicamente es el mismo contenido. Y le he puesto la economía familiar en tiempos de crisis, ¿no? Y vamos a hablar un poco en realidad de alguien que es muy conocido por nosotros, los que ya somos creyentes, el patriarca Jacob, ¿no? Y cómo él lideraba a su familia, ¿ya? Vamos a ir a Génesis 41-54 para ir viendo la parte central, digamos, de esta enseñanza. Génesis 41-54, de ahí vamos a saltar al 57 y de ahí nos vamos hasta el 42, del 1 al 5. ¿Ya? Génesis, vamos a ver usando esta porción de la Escritura, vamos a tratar de aprender algunos principios que Dios tiene para nosotros, de cómo hacer cuando llegan los tiempos difíciles, cuando llegan los momentos de dificultad, ¿no? Las pruebas, principalmente en el área, digamos, económica, en el área del sustento del hogar, ¿no? Hay tiempos en la vida en los que llega el hambre, llega la necesidad. Vamos a ver cómo este patriarca Jacob pudo enfrentar esa circunstancia y cómo el Señor lo ayudó y cómo a través de él podemos aprender muchas cosas. Miren, vamos a Génesis entonces 41-54 y dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y saltamos más abajito al 57. Dice, el último versículo de ese capítulo, dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre, en toda la tierra había crecido el hambre, ¿no? Y si vamos al 42, del 1 al 5, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Muy bien, entonces aquí vemos cómo llegó el hambre a la familia de Jacob, ¿no? Llegó el hambre a este gran patriarca Jacob. Pero antes de entrar un poco en el detalle de esto, quisiera hablar un poco de Jacob. Jacob era un hombre muy especial, era un hombre que el Señor había bendecido mucho y tenía él sus luchas, ¿no? Su nombre significaba tramposo, ¿no? Porque tendría a buscar los caminos que más le beneficiaban, ¿no? Él era muy hábil, muy sagaz, muy inteligente. Y Dios lo había ido formando, le había ido tratando con su vida, ¿no? Entonces, Jacob, uno de los grandes tratos que Dios tiene con él es que él, después de robarle, ¿no? Bueno, hacerle una estrategia muy hábil a su hermano, más que robarle, ¿no? A usar el hambre de Esaú, ¿no? Edom, que le dice el pueblo de Israel rojo, porque por un guiso rojo vendió su primogenitura, ¿no? Jacob se la compró,
sabiendo que su hermano no controlaba sus apetitos, tuvo que huir porque escuchó que su hermano había estado diciendo que ni bien su papá muera, él lo iba a matar, ¿no? Él lo iba a matar por lo que le había robado la primogenitura. Y también con su mamá se habían unido, no solo a quitarle la primogenitura con esa jugada, sino con su mamá le había robado la bendición, ¿no? La bendición de su papá. Entonces Saúl lo quería matar y él huye. Y cuando huye termina llegando a la casa de un tío por la providencia de Dios, por el control de Dios de las cosas, un tío de él que se llamaba Labán, ¿no? Y Labán tenía 2 hijas y Jacob se enamora profundamente de una de ellas, de Raquel, ¿no? Y la ama de verdad. Dice la Biblia que la amó tanto que el trabajo no le parecía, ¿no?, muy exigente, ¿no? La amaba. Pero su suegro no solo le da a ella, sino que también le da a la mayor y le hace trabajar el doble, porque Raquel, Jacob cuando llega y se pone a trabajar, trabajó como un mes, dice, y Labán dice, no vas a trabajar de gratis, ¿qué quieres? Le dice. Y él le dice, quiero a tu hija, le dice, ya, 7 años te va a costar, ¿no? 7 años. Y Jacob dice, ya, no hay problema, 7 años para mí no son nada, ¿no? Porque estaba enamorado, dice, la Biblia dice así, ¿no? Porque la amaba. Le parecieron pocos, ¿no? Y Labán parece que se dio cuenta y dijo, uy, este trabaja bien. Y aparte que Dios lo estaba bendiciendo por causa de él, y también le da a Lea, ¿no? Lo engaña en la noche supuestamente en su boda con Raquel, lo emborracha bien, emborrachado a Jacob, no se da cuenta, y con quien se casa en realidad es con Lea, y cuando ya Jacob se le pasa los efectos de la borrachera, se entera de que estaba con Lea y no con Raquel, ¿no? ¿Y qué me has hecho?, le dice a Labán, ¿no? Le dice acá, primero se casa la mayor, después la segunda. Pero no te preocupes, ¿no? También Raquel puede ser tuya, solo otros 7 años más, ¿no? Entonces, 14 años de trabajo duro, ¿no? Y vamos a ver lo que dice, miren, vamos a Génesis, algunos detalles. En Génesis 31, 41, ese es cuando ya Jacob se está yendo y Labán va a perseguirlo. Miren, hace como un resumen Jacob le hace un resumen de lo que había tenido que trabajar con Labán. Y le dice, Jacob le dice en Génesis 31, vamos a buscarlo acá, 31, 41, así he estado 20 años en tu casa, le dice a Labán. 14 años te serví por tus 2 hijas. Ahí está, por 2 hijas. Y 6 años por tu ganado. O sea, él trabajaba para Labán, cuidando el ganado de Labán. Tenía su salario, tenía su paga, ¿no? Que eran algunos animales de ese ganado, ¿no? Y le dice que esa paga él se la había cambiado todavía 10 veces. Primero le pagaba, no, las rayadas, las pintadas, no, las blanquitas. Le paraba cambiando y el salario que le fijaba a Labán, Dios lo bendecía a Jacob y siempre terminaba él enriqueciéndose, ¿no? Dice la Biblia que él se enriqueció, se volvió muy rico. Entonces Dios lo bendijo a Labán también por causa de Jacob. Lo bendijo a Jacob y lo bendijo a Labán. Y Labán lo reconoce, por eso no lo quería dejar ir. Porque Labán se dio cuenta de que Jacob tenía algo especial, tenía la bendición de Dios, que Dios lo bendecía, que él le multiplicaba a su ganado, ¿no? Cuando llegó, dice Jacob, él ¿qué ganado tenía? Tenía unas cuantas ovejitas, unas cabritas. Cuando llega Jacob, él hace que eso se multiplique. Y miren lo que dice Labán, retrocedan a Génesis 30, 27. Retrocedemos a 30, 27 y miren lo que dice Labán de la boca de Labán. Y Labán respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, le dice Jacob, por favor, quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Se lo dice? Y Jacob se queda, ¿no? 6 años más. Y le iba también bien, pero ya llega el momento en que Dios lo llama, le muestra a Jacob que tiene que volver, ¿no? Y vuelve, y es aquí donde hay este encuentro, y bueno, hay más detalles que no quiero entrar. Lo que yo quiero es decirles, mostrar cuál era la bendición de Jacob, cuál era verdaderamente su bendición, cuál era la verdadera bendición de Jacob. La riqueza que tenía, lo que Dios le había multiplicado, todos sus ganados, él tenía, no solo tenía cabritas, tenía ovejas, camellos, un montón de animales, ¿no? Burritos, todos tenían, ¿no? Esa era la bendición. Miren, yo también pensaba antes eso, ¿no? Ay, los judíos qué bendecidos son, tienen muchas riquezas, pero la bendición no está en las cosas.
La bendición no está en la riqueza en sí, en tener dinero, en tener carros, en tener casa. La bendición, ¿saben en qué está? En tener la capacidad de trabajar y de hacerlo bien. Porque cuando uno trabaja y lo hace bien, Dios lo bendice en términos de que ese trabajo te va a producir todo lo que tú necesitas. Miren, ¿por qué? Porque si vamos al 31.6, miren, al 31.6, vamos a ver unos versículos para entender esto. O sea, muchas veces creemos que Dios, que me bendiga Dios, o sea, que yo no haga nada y que del cielo caiga algo y que me dé Dios. No, pero Dios no bendice así. Dios te va a bendecir si trabajas duro. Miren cómo trabajaba Jacob. En el 31.6, cuando está en esta conversación o discusión con Labán, le dice, vosotros, con sus esposas, perdón, antes de irse, le dice a sus esposas Jacob, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. O sea, yo he trabajado y me he sacado el ancho trabajando por su padre. Le dice así antes de irse, ¿no? Y y les dice todo y ellas también están de acuerdo con él y se van. Más adelante, en el 38 al 40, miren, cuando ya se encuentra con Labán y Labán lo quiere, ¿no?, hacer regresar y Dios le tiene que, en un sueño a Labán, decirle, ni se te ocurra tratar mal a Jacob. Dios sale a Labán y le advierte, le amenaza. Por eso él mismo dice que no le hace nada. Pero miren lo que dice Jacob en el 31-38. Eso lo hemos leído, ¿no? Ya estos 20 años te he servido. El 39 dice, el 31-39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Yo me hacía cargo de todas las pérdidas. De día, miren cómo trabajaba, de día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. O sea, a veces no podía dormir, ¿no? No podía dormir. Entonces, ¿cuál era la bendición de Jacob? La bendición de Jacob no eran todas las riquezas que Dios le había dado, era esa capacidad, esa fuerza que Dios le había dado para trabajar y que él la usaba para trabajar, ¿no? Entonces, a veces queremos que Dios nos bendiga con un trabajo fácil. No, Dios no te va a bendecir con un trabajo fácil. Dios nos bendice con trabajos fáciles. Las cosas en el Señor demandan esfuerzo. Jesús dijo, el reino de los cielos es para valientes. Solo los violentos le arrebatan, dijo. O sea, tiene que ser mucha fuerza. Ahora, no podía pegar sueños, o sea, no podía dormirse porque en las noches tenía que cuidar, ya dice, de las fieras y de los ladrones, ¿no? Y no trabajaba por trabajar, él observaba, miraba a su ganado, conocía y se daba cuenta, y es ahí donde se daba cuenta, ¿no?, cómo escoger al mejor ganado para él, y aprendía, mirando, observando, trabajando duro. Entonces, cuando queremos que el Señor nos bendiga, ¿no?, y si somos estudiantes, por ejemplo, estamos en la universidad, Señor, bendíceme, que pase este examen sin estudiar. No, ¿quieres que el Señor te bendiga? Estudia duro, pues. Duerme menos, deja de ver el celular, deja de ver el TikTok, el Facebook, los Reels, lo que fuere, Twitter, Instagram, no sé qué hay, porque no tengo muchas de esas cosas, no sé qué esté de moda, pero supongo que son esas. Dios no te va a bendecir mágicamente, Dios te va a bendecir dándote capacidad para trabajar, y si no usas tu capacidad para trabajar, entonces no le reclames a Dios. Este hombre, Jacob, por eso quería dar ese contexto, era un hombre acostumbrado a trabajar y bendecido por Dios en ese sentido. Él le pidió a Dios que le bendiga. Cuando se iba y tuvo ese sueño y vio esa escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y que bajaban, él le pidió, Dios, bendíceme. Ya, Dios le bendijo. ¿Y cómo le bendijo Dios? Le dio la fuerza para trabajar. No le llovían del cielo los ganados, ¿no? Él tenía que cuidarlos. Él tenía que trabajar duro, ¿no? Y eso es lo que Dios nos llama. Pero, y aquí viene el tema un poco de esta noche, pero llegan momentos, hermanos, en que por más que tú trabajes duro, por más que seas una persona bendecida, vamos a decir, por Dios, con esa capacidad para trabajar, con esa capacidad para hacer las cosas bien, como las hacía Jacob, ¿no?, con esa capacidad para aguantar tanto sufrimiento, 20 años de trabajo duro, y ese trabajo no es fácil, ¿no? Ahí no hay vacaciones, ahí no hay horario de trabajo, ¿no? Hay países donde, acá en Perú trabajamos 8 horas diarias, ¿no? Y creo que es 8 horas al día, ¿no? En Perú es la ley, ¿no? Otros países veo que están en menos, quieren llegar a 7 y tantas, otros a 6, en Chile creo que lo quieren bajar, ¿no?
Pero en estos tiempos, en los tiempos de Jacob, ¿qué horario de trabajo iba a tener? ¿No? ¿Qué podía reclamar? No, estoy trabajando de noche, me tiene que pagar doble la van. No, tienes que trabajar de noche porque tienes que cuidar. No, había trabajo que hacer. Era un hombre muy trabajador, muy bendecido por Dios, pero, como les digo, llegan momentos a las familias de este hombre, que era un hombre bendecido por Dios porque trabajaba duro, que llegan los momentos en los que hay hambre, en los que hay crisis, ¿no? Y la Biblia nos enseña que siempre han existido grandes crisis, grandes momentos difíciles, que en la Biblia le llama épocas en las que Dios, dice, porque Dios es el que lo determina y Dios es el que decide eso, Dios llama al hambre. Dios llama, dice, al hambre. Hambre, ven, llena la tierra, o sea, llena la de hambre. ¡Pum! Y para los que me miran así como que extrañados, Segunda de Reyes 8.1, vamos a leer Segunda de Reyes 8.1, y voy a pedirle a ver mi hermano Sandro que me ayude con Segunda de Reyes 8.1, y mi hermano Steven me ayuda con Salmo 105.16. Ya, hermano Sandro, por favor. Miren, Eliseo, un profeta de Dios, alguien que estaba en comunión con Dios, conocía, discernía los tiempos. Esta mujer había sido muy considerada con él, lo había tratado muy bien, le había preparado hasta un cuarto. Entonces él, de consideración a ella, le avisa y le dice, ¿sabes qué? Viene un hambre muy fuerte, muy fuerte. Busca otro sitio donde estar. ¿Y cuál es la razón de ese hambre? ¿Cómo llega ese hambre? Porque Dios lo ha llamado, dice. Dios ha llamado al hambre. ¿Dice sí o no? ¿Qué dice el hermano Steven Rodríguez? Salmo 105.16. Está hablando el Señor. Trajo hambre sobre la tierra. Entonces, hay épocas en las que Dios llama al hambre. Hay épocas en las que hay crisis. La época que se iba a enfrentar Jacob y su familia era una época así. Y Dios ya se lo había revelado al faraón, ¿no? Y es ese sueño que el que interpreta el hijo de Jacob, que se llamaba José, y que le dice, van a haber 7 años de mucha abundancia, pero después de esos años de mucha abundancia, van a haber años de tanto hambre que esa abundancia se va a olvidar, que va a ser pero tan fuerte el hambre, ¿no? Por eso esas vacas flacas, enjutas, así todas, hueso y pellejo eran esas vacas, se comían, dice, a las vacas gordas y hermosas, y parecía que no habían comido nada, y se quedaban igualitas, hueso y pellejo. Imagínense unas vacas, hueso y pellejo. Se comió a la gorda y se quedó hueso y pellejo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde entró la gorda? No, el hambre lo desapareció. Entonces, iban a ser una época difícil. Entonces, esa es la lectura que dimos al inicio, ¿no? Como cuando pasa esto, llega el hambre a todos los países, dice, aclara la palabra del Señor, que solo había alimento, ¿en dónde? En Egipto. ¿Y quién es el que gestionaba y controlaba ese alimento? José, ¿no? José es un tipo de Cristo, ¿no? José, vamos a usar también esta enseñanza para ir al plano un poco en la parte espiritual. José es un tipo de Cristo, ¿no? En el mundo siempre hay hambre, el único lugar donde siempre solo hay el alimento verdadero es en Cristo, ¿no? Por eso él es un tipo de Cristo, ¿no? Y el único lugar donde podemos ir a encontrar el alimento que va a llenar nuestras almas es en Cristo, ¿no? Entonces, por eso es el tipo de Cristo. Entonces, Jacob no sabía que su hijo estaba ahí gobernando, ¿no? Imagínense, Jacob si sabía, hubiera estado ahí, ¿no? Inmediatamente se hubiera movido, no lo sabía. Aparte, Jacob, miren, Jacob había aprendido una historia y una lección seguramente que aprendió de su papá y de su abuelo, que cuando hubo hambre y ellos se movieron, cometieron faltas delante de Dios, ¿no? Su abuelo Abraham también hubo una época de hambre y se fue a Egipto. ¿Y qué hizo Abraham? Cuando fue a Egipto, mintió. Dijo que su esposa Sara era su hermana y el faraón, ¿no?, la vio, era hermosa, y entonces generó un problema y Dios también lo protegió a Abraham. Lo mismo con su papá Isaac. Hubo hambre, se fue
un pueblo de los filisteos con Abimelech, creo que era, y también lo mismo, dijo que es mi hermana, y el rey lo vio acariciando a su hermana. ¿Qué es acariciando a tu hermana? ¿Es tu mujer? Sí, le dijo, tenía miedo de usted. Lo mismo. Entonces Jacob, que ya era mayor, él, dice la Escritura, en el 42:1, que viendo que en Egipto había comida, no dice, vamos a Egipto a vivir allá. ¿Sí o no? Él no quiere ir a Egipto. ¿Él qué hace? Manda a sus hijos, ¿sí o no? Manda a sus hijos. Miren, él no va a creer por esas historias, porque él sabía lo que les había pasado a Abraham. Vamos al 42:1. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, viendo Jacob. ¿Ya? Ahora, Jacob, ¿cómo veía? ¿Vio un video en YouTube? No había videos de YouTube. Le pasaron por el canal, la tele, las noticias, no había tele, ¿no? Entonces, los hebreos suelen ser, cuando escuchan algo, lo imaginan y es como si lo vieran, ¿ya? Entonces, él no es que fue a Egipto, vio y dijo, ay, aquí hay alimento, regresó y le dijo a sus hijos, hijos, allá hay comida, vayan. No, él no fue a ver, él tuvo una visión, digamos así, él visionó, dijo, se dio cuenta, porque seguramente había gente que avisó que siempre había comercio, tránsito, Canaán a Egipto, está cerca. Entonces vio gente que le decía, sí hay, y le mostraba que había trigo, entonces él vio, porque ya estaba pasando el tiempo, probablemente había pasado como un año desde que había comenzado el hambre. Recuerden, Jacob no era pobre, tenía su ganado, ¿no? Pero su ganado seguramente ya se le estaba acabando, porque no sin alimento, no solo no es sin lluvia y con sequía y con hambre, no solo las personas se mueren de hambre, también los animales. Él era un ganadero principalmente, entonces sus animales se le estaban acabando. Había podido conseguir, claro, tenía riquezas, sí tenía riquezas, porque si no, ¿cómo les va a mandar a comprar? Tenía oro probablemente, monedas y todo, tenía riquezas. Había ahorrado, es algo que también tenemos que aprender nosotros a hacer, a ahorrar, ¿no? Y tenía sus ahorros, pero sus ahorros, sus reservas, sus alimentos guardados se le estaban acabando. Y cuando se le acaban, él tiene una visión, dice, ve claramente, escucha que la gente habla de Egipto, ve y dice, yo no voy a regresar a Egipto, o yo no voy a ir a Egipto porque ahí metió la pata mi abuelo, mi papá también se fue por el hambre y metió la pata y dijo mentiras, no, yo mejor me quedo acá, pero que mis hijos vayan a comprar. ¿Entienden? Entonces, una tarea importante de un padre, de un líder de familia en tiempos de crisis, en tiempos de hambre, en tiempos de necesidad, es que él es el llamado a tener esa visión clara de parte de Dios de cómo dirigir a su familia y a dónde, ¿no?, direccionar su familia, ¿no? Un padre está llamado a tener esa visión clara, a mirar. Jacob tenía esa capacidad, observando los animalitos se daba cuenta de sus cualidades, por eso se enriquecía, porque sabía cómo tenían que los animalitos emparejarse, digamos, para multiplicarse en la forma que a él le convenía. Era hábil mirando, ¿no? Y dándose cuenta. Y uno tiene que ser así. Ahora, cuando uno es padre de familia, con mayor razón, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos ahora en nuestra sociedad, como nosotros vivimos, la mayoría de nosotros busca tener una profesión, ¿no?, una carrera, un oficio, o dedicarse al negocio, que también es algo muy válido y algo que Dios también puede bendecir. Pero obviamente uno va a mirar una carrera que tenga futuro para su hijo, ¿no? Uno no va a proponerle una carrera a su hijo que no le va a dar un buen futuro, ¿no? O que esté digamos, en decadencia, ¿no? Es como si alguien ahorita acá, si su hijo le dice, ¿qué estudio, papá? Ya, anda, aprende a cuidar caballos. ¿Pero por qué? Sí, porque la gente se mueve en caballos, monta caballos y lo puedes ayudar. No, la mayoría de personas ahora usan vehículos, ¿no? Entonces mejor mandarle a estudiar ingeniería mecánica a la uni, ¿no? Entonces, para que aprendan y se esfuercen. Entonces, un papá tiene que visionar dónde está el mejor futuro para sus hijos, para su familia, dónde es el mejor lugar. Tiene que tener esa visión. Por eso tiene esa cualidad. Esa palabra que se usa ahí, viendo, es esa. Jacob era un hombre visionario, sabía y dijo, allá, ahí está el alimento, allá van. Porque sus hijos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo sus hijos? Dice el 41, ahí mismo, y les dice, ¿por qué os estáis mirando? Sus hijos, en vez de estar mirando dónde conseguir alimentos, estaban mirando entre ellos.
Estaban viendo cómo se morían sus animales, cómo se les acababa la comida, y no estaban viendo de dónde conseguir. Le dice, ¿por qué se están mirando las caras entre ustedes? Así no vamos a salir de este problema, porque estaban en un problema. Tenían riqueza, sí, tenían dinero, sí, pero no había alimentos. O sea, y así en momentos, hermanos, o sea, Dios te puede bendecir, tú puedes ser un hombre que Dios te ha bendecido, pero llegan momentos en que hay necesidades, y así la persona tenga riqueza, si no sabe dónde está la visión que Dios tiene para él, para su familia, puede su familia terminar destruyéndose. Entonces él dice, ¿por qué se están mirando? No se estén mirando. Entonces, en toda crisis uno tiene que, como líder de familia, saber dirigir, ver, guiar. El mundo está cambiando, por ejemplo, ahora, mucho, ¿no? Ahora han salido le llaman las inteligencias artificiales, ¿no? Que hacen muchas cosas que muchas personas antes les tomaba tiempo hacer, ¿no? Y ahora te las hacen rapidísimo, ¿no? Y digamos, cosas que uno tenía que estar pensando, ¿qué me olvidaré? No, le preguntas y te dice todo esto. ¿Qué necesito para hacer, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer una nueva política de créditos para darle a los que venden carros o a las personas que quieren comprar un carro? Ah, ya me dice, me lista todo. Algunas cosas más o menos, pero la mayoría están bien. Entonces, lo que antes uno tenía que estar pensando, a ver qué me sirve, no, ya él te lo dijo. Entonces, te ahorra tiempo, te ahorra mucho tiempo. ¿Y qué va a significar eso? Que muchas tareas que hay personas que ahora hacen, esas inteligencias artificiales lo van a hacer, ¿no? La traducción misma, ¿no? Antes era toda una carrera compleja y ahora no, ahora hay programas que en línea te traducen. Tú pones tu celular y tú le hablas en español y te responden en inglés la misma palabra. Entonces tú puedes hablar con otra persona sin necesidad de un traductor real. Es el celular el que lo está haciendo con toda la ciencia que hay detrás. Entonces uno tiene que estar al tanto y ver qué va a pasar, ¿no? Porque no lo vas a mandar a estudiar a tu hijo o le vas a incentivar a algo que va a desaparecer, ¿no? Con Marquitos antes conversábamos, cuando me hacía el taxi antes, y yo le decía, Marquito, tú tienes el futuro, tienes que ir pensando, porque yo he visto que cada vez más los carros andan solos. Y ya en Estados Unidos hay taxis sin chofer, en algunas ciudades. O sea, taxis que tú pides el taxi y llega, se abre la puerta y no hay nadie manejando. Es una computadora la que está manejando, con una serie de cámaras. ¿Qué significa eso? Que hay que mirar, o sea, hay que ver a dónde está el futuro. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? ¿Qué está pasando en el mundo? Hay películas incluso de lo que les decía hace un rato, cuando llegó el automóvil, fue un choque porque antes todo era carrozas, todo era caballos y las ciudades tenían, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, dicen que hay muchas calles que las casas tienen como una escalerita y una subidita siempre, ¿no? Y hay como una escalerita en todos lados, ¿no? Y dicen que cuando el otro día vi un video, ¿por qué las casas en Nueva York son así? Dice, porque, hermanos, dice que andar en las calles en esa época que andaban todo con caballos era un poquito peligroso para tus zapatos porque los caballitos, ¿no?, hacen sus necesidades. ¿No? Imagínense, y las calles paraban llenas de cacas de caballos, ¿no? Y la gente quería salir de bajarse del carruaje y directo a la entrada de su casa, porque si bajabas al suelo, casi fijo que ibas a pisar caca de caballo, ¿no? Todo eso cambió, fue un choque, ¿no? Y ahí, por eso le digo película, me acuerdo cuando era niño, joven, una película, mi papá hace tiempo alquiló, y tenía ese choque que fue para la gente, porque tenían que sacrificar los caballos. Ya había demasiado, innecesariamente, se volvieron innecesarios los caballos. Y hubo todo un tiempo que estuvieron sacrificando y sacrificando caballos. Porque el cambio fue tan fuerte, porque claro, un carro era más rápido, más cómodo, no había que estar pensando en cuidarlo, darle comer, llamarle, no, fue un cambio. Entonces, la humanidad va a estar, si la humanidad va a estar cambiando, uno como padre, uno como que lidera una familia, uno como que tiene a cargo el futuro y tiene que evitar el hambre de su familia, tiene que mirar a futuro y mirar lo que está pasando para saber liderar su familia como lo hacía Jacob, como lo hizo Jacob en esta situación muy difícil. Entonces, él tuvo esa visión, ¿ya? Él tuvo y supo identificar dónde estaba. Ahora, cuidémonos de ser como los hijos de Jacob, de tener una actitud pasiva. Lo otro también que les he dicho, que hay que tener también cuidado cuando nos movemos, ¿ya?, de hacerlo siempre en la voluntad de Dios, ¿ya? Hay que moverse siempre en la voluntad de Dios, porque a veces
a veces Dios te va a decir que te muevas hasta que incluso que dejes el lugar donde estás para buscar un mejor futuro en otro lado, si llega una crisis muy fuerte, ¿no? Y a veces Dios no quiere que te muevas, quiere que te quedes. Por ejemplo, probablemente quienes se movieron, digamos, de manera equivocada fue la familia de Noemí, ¿no? Su esposo y sus hijos, dice que murieron. Dice en Ruth 1.1, si van a Ruth 1.1, miren el contexto de la historia de Ruth. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, otra vez, miren esa palabra, que hubo hambre en la tierra, otra situación difícil. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Se movió. ¿Y qué pasó con él y con sus 2 hijos? Fallecieron, ¿no? Entonces yo no creo que haya sido algo que Dios le haya movido a hacer, ¿no? Ellos quisieron moverse, y si no se mueve la voluntad de Dios, lo mismo que Abraham, ¿no? En Génesis 12:10, que él también hubo hambre y se movió a Egipto. Y en Egipto también hizo algo que quedó ahí escrito para que veamos, que tengamos cuidado de no movernos. Entonces hay que ser muy sabios, muy sabios. Por eso es lo que les decía. Jacob vio que había alimento en Egipto, no se quiso mover a Egipto, mandó a sus hijos a comprar alimento. Ahora, el detalle de por qué no manda a Benjamín con ellos, sabemos lo que le había pasado por su otro hijo, ¿no? Por José, que se le había muerto. Y él creía, porque sus hijos le habían hecho creer eso, que era por una fiera que lo había agarrado, ¿no? A José y lo había matado, y le llevan la túnica ensangrentada, y dicen, papá, mira lo que ha pasado, ¿no? Y dice que eso es chocante, ¿no? Y muy doloroso para él. Y él no manda a su hijo Benjamín. ¿Por qué? Porque ir en estos tiempos de viaje, o sea, salir con dinero, sabiendo que estás yendo hacia un lugar a comprar algo, porque todo el mundo estaba yendo a Egipto a comprar, era peligroso. Era peligroso. ¿Ya? Era peligroso. Entonces, manda a los 10 y no manda a Benjamín por ese temor, porque no le quería que le acontezca algún desastre. Entonces, existía la posibilidad de que ocurra una tragedia en el camino. O sea, había el peligro de que algo pasara. Y él dijo, ya, que se arriesguen estos 10, pero a Benjamín no. Y Jacob no había cambiado en esa parte, ¿no? Prefería a los hijos de Raquel, ¿no? José primero el que prefería, y bueno, el que le quedaba, que era Benjamín. Dijo, a ellos, bueno, si les pasa algo, ya lloraré, y era su papá, los quería, ¿no? Porque indirectamente le da a entender eso. Dijo, no le vaya a ocurrir algún desastre a mi hijo Benjamín. ¿Y que los otros 10 no te preocupan? ¿Da a entender? ¿No? Sí le preocupaba, vamos a decir que sí, pero un poco menos que Benjamín. Y no lo manda. Entonces, ¿eso qué nos dice? Miren, hermanos, que en estos tiempos de crisis de hambre hay muchos peligros. Hay muchos peligros. Hay peligros de distintos tipos. A veces el peligro no es que te hagan daño. Bueno, ahora sí, hay mucho peligro de la delincuencia y la maldad. Pero a veces el peligro es, a veces cuando hay crisis, cuando hay hambre, las personas son probadas en su honestidad, en su integridad, ¿no? Ustedes han visto lo que ha pasado en la época de la pandemia. ¿Cuánta gente ha sido estafada? ¿No? Haciéndole creer que sí, que te voy a vender el gas. Algunos los estafaban. O sea, ya, algunos les han vendido carísimo. Eso podríamos decir ya, pues se ha aprovechado. Pero otro era lo terrible, era lo que les mentían. Les hacían pagar y no les entregaban nunca el balón con gas que necesitaban para salvar a su familiar. Y era un momento de crisis, era un momento de necesidad. Y ahí, como en esta época tener mucho dinero no era tan importante como para muchos tener un balón de oxígeno para salvar a tu persona que amabas. Y la gente estaba dispuesta a pagar lo que sea. Y ahí hay peligros. Hay peligro. Entonces, ¿qué hacer para evitar el peligro? Lo que hizo Jacob fue mandar a los 10 para que se protejan. Y miren el detalle del versículo 5. Vinieron los hijos de Israel, dice el 42:5, a comprar entre los que venían. Es decir, no bajaron solos. Bajaron, se dice, porque Canaán era como que una zona media montañosa y tenías que bajar, ¿no? A Egipto, que era un llano. Entonces, no bajaron solos los 10 ni siquiera, bajaron con un grupo grande. ¿Ya? Y ese es un indicio, una indicación de que en estos tiempos no es aconsejable andar solo, movernos solo.
¿no? Y en las cosas del Señor también, cuidémonos de andar solos, porque el peligro está ahí. Cuando hay hambre, el peligro es mayor. Entonces, en esta época de hambre o de crisis son tiempos muy peligrosos. Entonces necesitamos movernos unidos y sin alejarnos del Señor y de su guía. ¿Ya? Entonces, hemos aprendido algunas enseñanzas sobre cómo ver, liderar nuestra familia en estas épocas. Jacob, como le dije, era un hombre que Dios había bendecido. Su bendición no era las riquezas, su bendición era su capacidad de trabajo y tener esa visión de ver cómo funciona. Él supo ver y supo mirar cómo se multiplica el ganado, cómo se multiplican las ovejitas. Esa fue su visión. Él se dio cuenta y supo cómo hacerse rico, trabajando para Labán. Y al mismo tiempo, con su sueldo, multiplicarlo. O sea, tuvo esa visión, se dio cuenta. Era un visionario. Pero cuando llegó el hambre, también tuvo la visión de ver dónde está el alimento y a dónde mandar a sus hijos a conseguirlo, ¿no? Entonces, un padre, un líder, pensando en los padres o en el líder de familia, si es que el Señor, por su providencia, te ha dejado a cargo a ti como esposa, como madre o como las circunstancias en las que tú estés, si estás al frente de tu familia, tienes que pedirle a Dios que te bendiga, no con riquezas, no con cosas materiales, que te bendiga con esa capacidad que tenía Jacob, primero para trabajar y esforzarse mucho, porque él dice, yo he trabajado, y lo hemos leído, por su padre, sin descanso prácticamente, le dice, me he sacado el ancho. Ustedes lo han visto, le dice a sus esposos. Entonces, esa capacidad de trabajar es lo que queremos que el Señor. Y necesitamos esa capacidad de tener esa visión que tenía él, de ver a dónde tengo que dirigir mi familia, a dónde la tengo que llevar, a dónde tengo que motivar y dirigir y liderar a mis hijos para que el Señor los bendiga a ellos también y les dé esa capacidad de explotar sus talentos y trabajar con esos talentos y esos dones que Dios les ha dado. Y dónde tengo que mostrarles el camino. Y en esa búsqueda, en tiempos difíciles, tiempos de hambre, en tiempos de crisis, uno tiene que tener el cuidado de moverse siempre en la voluntad de Dios, como ya lo tenía Jacob y había aprendido, a moverse siempre en la voluntad de Dios y no andar solo. Ya, Eclesiastés por eso dice, siempre son, aunque sea mejor dos que uno. ¿Sí o no? Mejor dos que uno, no andemos solos. En estos momentos de crisis, o sea, igual en nuestros hogares, cuando seamos, cuando estemos en el hogar, es cierto que Dios le ha dado la autoridad al hombre de liderar el hogar, de dirigir el hogar, pero hay decisiones que se tienen que conversar, que se tienen que consultar, no las tomemos solos, ¿no? A veces las esposas son más sabias, y no es que ellas van a liderar por eso el hogar, simplemente ellas están viendo algo que tú no ves, ¿no? O como en Proverbios 31, si ustedes leen Proverbios 31, la que dirige la economía del hogar no es, la que dirige la economía es la mujer, es la esposa. El hombre dice, se sienta en la puerta de la ciudad, ¿no? A hablar con los grandes, era seguro ya mayor o no sé, pero la que mueve toda la economía en la casa es la mujer, la que dice, ve la heredad, hay un negocio, lo compra y hace negocio, dice, ahí está, lean Proverbios 31. Una mujer trabajadora, una descendiente de Jacob era, ¿no? Trabajaba duro esa mujer. Entonces esto no quita que aunque el hombre sea el llamado de Dios a tener esa visión, a ver, a liderar el hogar, a que haga las cosas solo, porque es peligroso, porque a veces no vemos cosas que nuestras esposas ven mejor, ¿no? O que no sepan, su esposa, ¿no? Cuáles son los recursos que tienen. Hay hombres que espero que en la iglesia no pase eso, ¿no? Que ni le dicen a su esposa cuánto gana o cuánto tiene, simplemente le dan ya para que cocine, para el diario, para la semana. Si le dan algo especial, recibe algún bono, ni la esposa se entera. Eso no está bien, eso no está bien, ¿no? En los hogares, la economía del hogar se tiene que manejar. El liderar es cierto el varón, pero todo se tiene que conversar y todo se tiene que saber, tiene que haber una transparencia, ¿no? Un hombre no puede tener ingresos que su esposa no sepa, eso no está bien, eso te va a tentar a hacer cosas incorrectas, a comprar cosas que no debes o ir a lugares que no debes, porque claro, ella no sabe ni qué estás gastando. Entonces, seamos sabios, hermanos, porque el diablo va a usar eso. Jacob era sabio. Jacob le dice a sus esposas, ustedes saben
como yo he trabajado y todo lo que he conseguido y he trabajado para mis hijos. Entonces, que el Señor nos dé esa sabiduría de liderar nuestros hogares, llevarlos al lugar donde Dios quiere que lo llevemos y siempre buscar y consultar con la voluntad de Dios. Jacob, miren, Jacob no se movió a Egipto hasta que dice que vio los carros que su hijo le había mandado, ¿no? Cuando él vio los carros de Egipto, cuando ya José se da a conocer a sus hermanos, ¿no? Y sus hijos le dicen, ¿no? Papá, José está vivo, y él mira y le enseña seguramente Benjamín la ropa, todo lo que le había dado. José le dio un montón de cosas a todos. Como que José dice que Jacob no lo creía, pero cuando ve los carros que José había mandado llenos de víveres y llenos de cosas para él y para su familia, dice que revivió su espíritu. Él revive y dice, sí, mi hijo está vivo, voy a ir a verlo antes de morirme, ¿ya? Entonces, miren, todos nosotros, ya yendo al plano espiritual, hermanos míos, todos nosotros necesitamos de una u otra forma tener en claro que siempre tenemos a Dios, como en la historia de Jacob, controlándolo todo. Porque al final, si ustedes ven, quien está orquestando toda la historia es Dios. Toda la historia la está orquestando Dios. Él ya tenía preparado, y José lo dice al final, ¿no? En los últimos versículos de Génesis le dice, Dios me mandó a mí para preservar vida, para preservar la vida de ustedes, porque ustedes iban a morir ahí en Canaán de hambre, se iban a morir. Y el que preparó y orquestó todo fue Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como padres de familia, tenemos que tener siempre eso claro y confiar en nuestro Dios, que Él está en el control de toda nuestra situación, de todo nuestro hogar. Sí, pueden llegar momentos de crisis. Sí, pueden llegar momentos en que no hay trabajo, en que no hay recursos. Sí, pero si tú eres un hijo de Dios, ten fe y cree que Dios tiene el control de todo. Tú sométete a Él, sigue sus principios, sé sabio como Jacob era sabio, déjate guiar por Dios, deja que Dios te muestre su visión, pero nunca dudes de que Dios está en el control absoluto de todo. Que Él tiene siempre un camino de salida para tu circunstancia. Siempre Él lo va a tener. Ahora, este es en el plano de nuestra vida familiar, de nuestra economía familiar, pero en el plano más importante, en el que tenemos que tener claro de que Dios está en control de todo, es en nuestro plano espiritual, en nuestra alma. El Señor, más que, digamos, la parte material, la parte económica, la parte familiar, quiere que tengamos en claro que nuestra alma tiene su provisión asegurada en Jesucristo. Nuestra alma, que tiene hambre también y que pasa momentos de hambre, y que probablemente aquí esta noche haya personas que estén con hambre, pero hambre del terrible hambre espiritual, de sentirse vacíos, insatisfechos, sin sentido. Tenemos que tener en claro que Dios tiene la provisión que tu alma necesita. Que Dios ha preparado un José, como le preparó un José a Jacob para preservar su familia, que Dios ha preparado un José que se llama Jesucristo, que tiene en Él todo lo que tú necesitas para no morirte de hambre, para no andar vacío, para no sentirte sin sentido. Eso es lo más importante. Porque si tú estás lleno de Cristo y Cristo entra a tu vida y tu alma está llena de Él, Él va a ordenar tu vida y Él te va a revelar a través de su palabra todo lo que tienes que hacer. No solo para que tú ya estés lleno, sino que tu familia también esté lleno de Cristo, lleno de su bendición, y que la puedas llevar y dirigir a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios los ha llamado, a buscarlo a Él, a conocerlo a Él y a adorarlo a Él. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude a todos a recordar eso, que veamos en este hombre Jacob, un hombre sabio, que el Señor fue formando a lo largo de los años y que ha usado hasta ahora para nuestra edificación. La bendición de Dios, ya saben, no es tener muchas cosas. La bendición de Dios es tener esa capacidad que tenía este hombre de trabajar sin descanso, podríamos decir.
Y ahí está la bendición de Dios. Lo demás es añadidura. Por eso Jesús decía, busca el reino de Dios, búscalo, trabaja por las cosas del Señor y todo lo demás viene por añadidura. Alinea tu vida con Cristo, sáciate de Él, llénate de Él y todo lo demás se ordenará en tu vida. Vamos a ponernos en pie para orar, amén. Que el Señor nos ayude a aplicar estas lecciones a nosotros mismos. Oh Padre bueno, Padre Santo, gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu provisión perfecta, Señor, para nosotros. Quien tiene todo lo que necesitamos para saciar nuestra hambre más profunda, Señor. Quien tiene todo lo que necesitamos para nunca sentirnos vacíos, nunca sentirnos hambrientos ni sedientos. Porque Él lo dijo, mi Jesús lo dijo, el que en mí viene y el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y el que come este pan de vida no tendrá hambre jamás. ¿Por qué? Porque te comemos a ti, Cristo, porque te tenemos a ti en nuestra vida. Tú eres la gran provisión. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos como padres de familia, como líderes de hogar, a ser como Jacob, Señor. Bendícenos, Señor. No nos des cosas materiales. Danos esa capacidad para trabajar, para hacer las cosas bien. Danos esa capacidad para tener esa visión que tenía Él, de mirar las cosas, Señor, más allá de lo simple, Señor, concentrarnos en lo que hacemos y ser de bendición como lo era Él aún en la casa de Labán, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, pero primero llénanos de Cristo y llénanos de esa capacidad de estar siempre yendo a esa fuente inagotable que es la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a liderar nuestros hogares en estos tiempos inciertos, Señor. Vienen grandes cambios en la humanidad, Señor. Vienen probablemente también tiempos de hambre, Señor. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres nuestro proveedor y que en ti tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti en todo momento y en toda circunstancia. Bendice a todas las familias de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.